Buenas tardes, Arqui. Disculpe, recién acabo de entrar. ¿Será que me puede poner en la lista, por favor? Ok. Alejandra Espinosa. Arquitecto, buenas tardes. ¿Me puede poner a mí también? También recién me salió la reunión. Espinosa, Alejandra. ¿Sí? Ya. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, a ver. Ayer se me acercó un grupo de chicos preguntando por Mateo Cruz. ¿Dónde estás, Mateo? Aquí estoy. ¿Lograste contactarte? Te estaban buscando Sí, los chicos de tu grupo como loco. Yo te mandé a llamar. No sí, llegaste como nunca. chorro aquí. No, sí llegué, sí, hasta le hice firmar mi cuaderno. Ahí me dijo que Pero hablaste con la coordinadora que te andaba buscando. Sí. Ya intercambiamos números y ya estamos todos en contacto igual. Ajá. Bueno, está bien. Ya. A ver, ¿qué Gracias. más? Hay un grupo que está, no sé si está aquí, Aarón Cruz o Brando Caizaluisa. ¿Alguno de los dos está aquí? Aarón Sí, Cruz. arquitecto, sí, perdón, aquí. ¿Dónde estás? A ver, ahí estás. Aarón, ¿sabes que hoy se me acercó un muchacho que se llama, ya te digo cómo, Carmen Centeno? Él me dijo que nadie le ha encontrado, que nadie le ha buscado, que no tiene grupo, que no sabe si es que ya va a perder el semestre y no sé qué cuestiones. Es un alumno de quinto semestre. Entonces te voy a pedir de favor que trates de entrar en contacto con él. Arquitecto, disculpe, pero ya nos organizamos, o sea, no, ya tenemos el grupo con las 4 personas. Hoy Pero mismo ya, Harven Centeno está ahí en sí, él está ahí. porque se me acercó hoy al mediodía, ¿no? A Sí, decirme que tú te contactaste después del mediodía. ajá, Ah, ya, bueno. sí, Entonces, por eso desde, sí, ya tenemos ya también nuestro grupo. listo, chicos. Bueno, yo creo que la próxima semana, cualquier día de la próxima semana, y eso quería preguntarles, necesitamos hacer una clase metodológica que tiene que ser igual virtual y será también en la tarde. Eh, ¿Ustedes cómo están los días que no son martes y jueves en los horarios posteriores a las 4 de la tarde? ¿Tienen otras clases también? Ana, ¿qué dices? Aquí yo tengo los miércoles visita de obra de 2:15 a 3:15. Y no alcanzarías a llegar a las 4. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos la clase tipo 5? Ay, sí, no tengo ningún problema. Sí, porque es virtual, es virtual. Sí, Profe, yo tengo práctica de física desde las 3 a las 5, ¿pero qué días? el viernes. El viernes. Ya. Bueno, ¿quién más tiene problemas? Pues no son muchos, ¿no? Son dos, digamos, y en el caso de que hagamos la clase a las 5, sería solamente Shesit. Bueno, la clase metodológica es una suerte de conferencia explicativa que yo les doy a todos los estudiantes, en este caso los 4 cursos, para explicar eh, en parte la, la teoría, ¿sí? La consistencia teórica sobre la cual nosotros diseñamos el proyecto de análisis, ¿sí? Que yo les decía eh, es una metodología de Kenneth Frampton, el teórico historiador inglés
que nosotros utilizamos siempre como base, bueno, él tiene un libro que se llama Una genealogía de la arquitectura moderna. Como lastimosamente el texto está solo en inglés, nunca se hizo la traducción al español, de pronto porque es un libro un poco reciente. En todo caso, obviamente yo les enseño a los estudiantes, les doy esta base teórica y les explico el método. Y entonces esa clase se va a desarrollar la próxima semana, posiblemente o casi de seguro que va a ser un martes o un jueves, porque al menos 2 de los 4 cursos tienen el mismo horario, que son ustedes y que son los chicos de tercero. Pero mañana me pondré de acuerdo con los otros estudiantes y con el otro profe para ver qué día. En todo caso, ya les digo que en la próxima semana se va a desarrollar la clase metodológica en donde se les va a explicar cómo hacer el análisis, cuál es el método. A partir de ese punto, ustedes tienen que ya iniciar su trabajo de recolección de datos. Yo me imagino que todos estarán ya con el tema de los documentos que tienen que preparar. Ayer me explicó el arquitecto Villagómez del archivo que en realidad hay 2 documentos. Uno, que es la carta de confidencialidad. Ese documento es individual, como les había dicho, y tiene que tener adjunta la copia de la cédula. Pero la solicitud de información, eso en cambio, tiene que ser una por grupo. ¿Sí? Yo el día de ayer les entregué el formato porque el documento que les había compartido antes tenía un error. De todas formas, les voy a explicar ahorita cómo se llena ese formato para que ustedes también sepan, igual que los otros alumnos de cuarto. Yo estoy, la verdad, confiando muchísimo en ustedes, porque con los estudiantes de tercero, bueno, son muy chiquitos, y bueno, no es que sean muy chiquitos tampoco, más chiquitos nomás. Y obviamente están con el arquitecto Camacho, que yo confío mucho en el Santiago, pero de todas formas, siempre voy a poner mayor responsabilidad en mis alumnos, ¿sí? En los estudiantes de cuarto. Para mí, ustedes están condenados a cumplir. O sea, no hay de otra, porque definitivamente este proyecto tiene que salir adelante empujado por ustedes, por todos los estudiantes de cuarto semestre, porque claro, la venganza sería muy dolorosa, ¿no? O sea, es prácticamente perder el semestre de entrada. Y claro, es así porque ustedes, si es que no empujan ese trabajo y no llega a buen puerto, pues obviamente las consecuencias las pagarán todos, pero ustedes serán en buena parte los culpables. ¿Por qué? Porque son mis alumnos y el proyecto, como ustedes saben y ya les he dicho, pues lo empujo yo o lo vengo desarrollando yo con los otros profesores que se han juntado a la iniciativa, pero finalmente soy yo el responsable de esta cuestión. Por lo tanto, son mis alumnos los que tienen que tener eh, especial cuidado en que el resultado final sea impecable, ¿no? Perfecto. Entonces, por esa razón les voy a explicar ahorita algunos detalles de cómo se debe llenar la hoja de solicitud de información. Eso porque, si bien es cierto, las personas que están involucradas en el análisis de la vivienda social, estos proyectos habitacionales que son la base histórica de la vivienda social en Quito, eh, más que encontrar información, porque algo de información se les va a dar, pero muy elemental, en realidad lo que tienen que coordinar es el levantamiento, ¿sí? Porque tienen que ir literalmente y tratar de levantar, o no tratar, levantar las casas. Cualquiera o con cualquier medio, pero tienen que levantar las casas. En realidad nosotros facilitaremos
documentos, cartas, en fin, los elementos que sean necesarios para que puedan ingresar a las casas y fotografiar y medir. Pero también porque ustedes tienen que programar y eso es lo que les va a dar el archivo. En el caso de los 10 primeros proyectos que son habitacionales, estamos preparando unas entrevistas con expertos. El uno es el arquitecto Patricio Recalde, el otro es el arquitecto Clímaco Bastidas y el otro es el arquitecto Alfonso Ortiz. Los tres, eh, gente muy bien eruditos prácticamente en el tema de la historia de la arquitectura, con a su haber entre los tres, una cantidad impresionante de libros de la historia de la ciudad y de la historia de la arquitectura, sobre todo la arquitectura colonial, republicana y protomoderna, digamos. ¿Sí? Y entonces, eh, la carta que ustedes van a entregar es para poder acceder a esas entrevistas, para poder tener el chance de reunirse con estos expertos y sacar la información que se requiera para poder completar su análisis. Entonces, es importante que hagan este documento y sobre todo que comiencen ya a ponerse de acuerdo con sus tutores para programar la primera visita. La primera visita es la visita de reconocimiento de los proyectos, para que sepan dónde están ubicados, cuáles son las casas y obviamente qué tienen que hacer, porque a partir de ahí ustedes tienen que organizarse y buscar levantar la información. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les voy a compartir ahorita este formato que es el que tienen que llenar. Lo voy a poner acá. Solamente para un poco que salgan de dudas con respecto a la información que tiene que estar ahí. Ustedes pueden ya ver el documento. ¿Ya se ve? Sí, aquí. Ya. Aquí. Bueno, ¿cómo llenar el documento? Como les decía, este documento es uno por grupo, por equipo de investigación. ¿Sí? En lugar y fecha ponen la fecha en la que van a llenar el formato. Y aquí dice yo. Ahí debe ir un nombre. El nombre de la persona que tiene que ir, la del coordinador. Yo les había dicho ese día, reúnanse, conversen, vean quiénes son el grupo y nombren un coordinador. Yo prefiero que sea un estudiante de cuarto semestre. ¿Por qué? Porque si llegan a tener algún problema, ustedes que son mis alumnos pueden acercarse directamente a mí, antes incluso que al tutor, a menos que yo sea el tutor, naturalmente, ¿no? Pero me dicen, arquitecto, con tal persona tenemos problema y yo soluciono ese problema, pero inmediatamente. Si es que es de hacerle perder el semestre a un estudiante de tercero o de quinto, le hacemos nomás perder, eso no es problema. O al otro compañero de cuarto, pero yo lo que quiero es que ustedes tomen un poquito la iniciativa. Lo mismo les he dicho a los chicos del otro curso, y entonces aquí donde dice yo, debería estar el nombre del coordinador o de la persona que coordina. Si alguno de los muchachos de quinto, ustedes ven que tiene seriedad y responsabilidad y se ofrece para ser coordinador, igual no tengo problema. Y entonces aquí va nombre y cédula del coordinador. En donde dice profesión tienen que poner estudiante, donde dice domicilio, el coordinador tiene que poner su dirección, ciudad, provincia y país. Punto. Hasta ahí. Dice, solicito el formato digital del material que se conserve en el archivo. Y aquí dice qué información. Primero, fondo. El archivo está organizado por fondos y eso les habíamos dicho el día viernes que nos reunimos. Normalmente los fondos o son institucionales o son archivos o son información de arquitectos. En el caso de lo que nosotros tenemos,
o lo que estamos trabajando, los fondos institucionales son los siguientes, y les voy a decir de una vez para que vayan anotando ustedes. Ahí está ya. A ver, entonces, los 10 primeros proyectos, que son los proyectos de vivienda social, esos, el fondo se llama Investigación de la Vivienda Social de la Caja de Pensiones. Así se llama. Entonces, ahí donde dice fondo, tienen que poner Archivo de Vivienda Social, Caja de Pensiones. ¿Ok? Después hay otros archivos, por ejemplo, dice el conjunto habitacional Atolita. El archivo es del arquitecto Osvaldo de la Torre. Entonces, el fondo se llama Osvaldo de la Torre. Después, todas las infraestructuras deportivas, que son el Coliseo Julio César Hidalgo, el Coliseo Mayor y el Velódromo, el fondo es Concentración Deportiva de Pichincha. Así se llama el fondo. Después está la Facultad de Ingeniería Eléctrica, el Rectorado de la Escuela Politécnica Nacional y el Laboratorio de Hidráulica. Esas obras pertenecen al fondo de la Escuela Politécnica Nacional. Después está el edificio de la FIGEMPA. Está también la Facultad de Artes de la Universidad Central y el edificio de Anatomía. Estos 3 edificios del fondo es el de la Universidad Central del Ecuador. Después está el edificio de Sindicato de Choferes de Cotopaxi y el Hotel Savoy Inn. El fondo se llama Arquitecto Edgar Quevedo, que es el autor. Después, el edificio del Banco Central, el Orquidiario de Quito, y si es que está aquí alguno de ustedes en el edificio del Museo Constantini, el fondo es Jaime Andrade o Mauricio Moreno. ¿Sí? Jaime Andrade y Mauricio Moreno en el Banco Central y en el Orquidiario. Y si es del Museo Constantini, es solamente Mauricio Moreno. En el caso de la cervecería La Victoria, del Centro Comercial La Manzana y de la Facultad de Arquitectura de la Católica de Guayaquil, el fondo es del arquitecto Marcelo Bravo. ¿Sí? Entonces, de lo que hemos hablado, ahí dice fondo. ¿Ok? Después, en este cuadro de abajo, ustedes tendrían que poner el año de la obra. Para eso ustedes ya deberían haber consultado, ya deberían haberse enterado de qué estamos hablando. Y de ser posible, poner el año de la obra. Y aquí ponen, en donde dice nombre, tienen que poner la obra que les tocó, el edificio. Y en puntos de interés, pueden poner que necesitan toda la planimetría, ¿no? Plantas, cortes, fachadas, secciones, detalles, perspectivas y otros gráficos. ¿Sí? Eso ponen en puntos de interés. Y lo de prioridad, nada. Ahí no llenan nada. ¿Ok? En donde dice por la siguiente razón, ustedes tienen que poner para realizar el ejercicio de análisis crítico de la arquitectura moderna de la clase de teoría y crítica de la arquitectura. ¿Sí? Después, al final hay una última parte donde vuelven a repetir lugar y fecha. Los problemas lo repiten. Y en donde dice firma de solicitante, ahí firman todos los miembros del equipo. Todos. ¿Sí? Junto con su número de cédula. Después, responsable interno, pedido recibido, aprobado y todo eso se deja en blanco. Ana Cristina, ¿qué nos cuentas?
¿Aquí hay algún problema si las firmas están en la parte de abajo? No hay problema. Mientras Ah, ya. estén en el documento, no hay problema. Gracias. Ok. Entonces, ¿está claro o queda claro cómo se llena el formato? Recuerden que esto se tiene que entregar hasta mañana. ¿Sí? Le tienen que entregar en el caso de ustedes a Nicole y Nicole seguramente me buscará mañana en el taller y me entregará la documentación a mí o al arquitecto Juan Carlos Villagómez o cualquiera de los dos, para que ya se comience a organizar la información que en el transcurso de la próxima semana ya les debemos comenzar a entregar, para que comiencen el ejercicio, para que comiencen el trabajo. ¿Ok? Junto con la explicación del análisis, naturalmente, ¿no? Porque tienen que entender el método. En el caso de ustedes, obviamente como yo estoy de profesor de ustedes, podré ir aclarando cualquier duda, cualquier situación que se requiera. Eh, los otros profesores, en el caso de María Isabel y Santiago, también manejan el método porque ellos ya han trabajado conmigo. Y en el caso de Juan Carlos Villagómez y Javier Bonilla, bueno, también lo conocen. De pronto, no sé, tal vez el Roberto y el Jorge son los que más nuevo les cogeré el tema, pero tampoco es mucho lío, ¿no? El método es muy sencillo, es muy simple y obviamente ustedes irán avanzando con correcciones para poder entenderlo. ¿De acuerdo? ¿Está clarísimo? ¿Consultas, preguntas, comentarios con respecto al tema? ¿No? Bueno, me alegro. Yo les aviso, creo que mañana le escribiré a Nicole para avisarle cuál es el día que tenemos la clase metodológica. Y bueno, eso nada más. Esto de aquí son los proyectos, esto es la lista. Bueno. A ver, si me recuerdan en qué parte nos quedamos, qué es lo último que hablamos, por favor. No sé si alguno de ustedes, La Aaron. última obra que A ver, vimos fue El Palacio de Stockel de 1905. el Palacio de 1900, ¿cómo se llama? Stocket. Ah, nos quedamos en el Palacio Stockett. Entonces estábamos viendo con ustedes ya la primavera sagrada, ¿no? Está bien. Ok. Bueno, mi idea es que hoy día terminemos el tema relacionado con esto que yo le he denominado como protomodernidad, más, y entendiendo eso, quiero un poco, siempre trato de hacer énfasis, ¿no? Cuando no es que estoy hablando de una cosa diferente, cuando hablo de protomodernidad y modernidad, son definitivamente arquitecturas modernas las dos, ¿no? O sea, o todo lo que entra en un periodo de tiempo que yo les dije que desde mi punto de vista, esa modernidad inicia en el siglo XIV y se extiende hasta hoy, si estamos hablando de modernidad siempre. Eh, en todo caso, los denomino protomodernos a todos estos autores porque de alguna forma son autores clave que están, especialmente desde el mundo de las ideas, influenciando muchísimo para lo que va a pasar con lo que nosotros denominamos la arquitectura del movimiento moderno. Son determinantes, en muchos casos son detonantes. Hemos visto, por ejemplo, el caso de la Escuela de Chicago, hemos visto el caso de los arquitectos del racionalismo estructural,
hemos visto también lo de la primavera sagrada, pero si ustedes se fijan, todos estos temas están sucediendo al mismo tiempo. Prácticamente hay una coincidencia temporal. Casi siempre estamos hablando de autores que están en las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Es esta especie de espacio temporal de transición, el cambio de siglo. Ya ven ustedes que normalmente cuando un siglo cambia, yo me imagino que muchos de ustedes, yo creo que aquí ya todos son nacidos en el siglo XXI, ¿verdad? Sí, estarán ahí no creo que haya nadie mayor de 24 años, pero bueno, para quienes sí vivimos el cambio de siglo y quienes, como es el caso mío, sí, normalmente los cambios de siglo tienen una suerte de efecto novedoso sobre las sociedades. Porque claro, es algo parecido a ese sentimiento que tenemos las personas cuando hay el año nuevo, ¿no? Esta suerte de renovación, esta suerte de proceso de volver a nacer o de volver a empezar o de retomar. Es decir, siempre hay en el ser humano esta tendencia a cerrar capítulos, a cerrar etapas y comenzar otros. Y entonces, esta cosa que normalmente nos pasa a nosotros una vez al año, en el cambio del año, esta situación de renovación, imagínense esa cuestión potenciada, porque se cambia de siglo, ¿no? Y generalmente hay una suerte de espíritu renovador en estos periodos de cambio. Y yo creo que en buena parte esta es la razón por lo que esta generación de gente que opera en la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX es como que tienen o toman a su cargo este proceso de renovación y de cambio. Este es el caso de todos los autores que hemos visto y obviamente entre esos procesos y entre esas personas hay de todo, ¿no? Hay diferentes tipos de personas. Y les digo esto porque quiero hablar de este autor que se llama Antonio Sandeliá, ¿sí? Y el movimiento artístico al que estaba adscrito, que se denomina el futurismo. Bueno, ¿quién es Antonio Sandeliá? Es este señor, que es un arquitecto italiano, que fue un tipo realmente muy talentoso, hay que decirlo, ¿no? Un tipo de un talento bastante interesante, pero yo no sé, lo voy a decir tal vez solamente y quiero anticipar que deben tener un poco de cuidado, porque de pronto puede sonar como un juicio de valor lo que voy a decir, pero es un tipo mal juntado, ¿no? Esa gente que a veces es muy talentosa, pero se junta con las personas equivocadas. Y entonces, lo que pasa con Sandeliá es que se junta con otros actores culturales de la Italia de principios del siglo XX, especialmente Marinetti es un personaje y el otro es de apellido Boccioni. Estas dos personas que eran escritores, que eran artistas, dramaturgos, y que estaban, además que pertenecían a una élite económica en Italia. Era gente con con cierto talento, digamos, pero con posibilidades económicas, es decir, tenían o provenían de familias poderosas
de Italia. Y entonces todos estas personas, incluido Antonio Sandeliá, fundan un movimiento artístico al que denominan futurismo, que ya en el nombre mismo ustedes pueden entender que hay una carga, ¿no? Es decir, la gente que quiere vivir en el futuro, ¿sí? Son gente que admira el futuro o que espera con mucha ansiedad la llegada de un futuro. Pero ¿qué futuro es la cuestión? Bueno, estamos en un momento histórico en el que la revolución industrial se ha gestado y sobre todo, ya han pasado, porque ustedes recordarán que la revolución industrial empieza un poco hacia finales del siglo XVIII. En el siglo XIX, el fenómeno de la industria eh, a nivel social y cultural ya se ha estabilizado, ya es parte de la sociedad, especialmente de la sociedad europea y sociedad estadounidense, ¿no? Aunque naturalmente también hay indicios en América Latina. Ustedes recuerden que hay un proceso modernizador, por ejemplo, en nuestro país, en el Ecuador, que de una forma un poco paradójica y contradictoria, casi irónica, lo desarrolla un político ultraconservador como es Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno, que era de la línea súper conservadora, es miembro del Partido Conservador en el Ecuador, es el encargado de iniciar el proceso modernizador del Ecuador. Y lo hace justamente tal vez con recursos económicos limitados, pero sí con mucha voluntad. Hay que recordar que Gabriel García Moreno también es un tipo de muchos recursos que estudió ciencias en Francia, ¿no? Él estudió en París. Y entonces Gabriel García Moreno, por ejemplo, es el que inicia la construcción del ferrocarril. Una máquina, ¿sí? García Moreno funda la escuela politécnica, ¿no? La primera escuela politécnica que es una universidad pensada justamente para desarrollar carreras de avance científico-técnico, entre otras cosas, ¿no? Y después, bueno, viene la presidencia o el gobierno, ya ahí sí abiertamente progresista, que es el gobierno del Partido Liberal en manos del general Eloy Alfaro, que va a terminar generando el proceso y ya desarrollándolo de una forma mucho más integral al proceso modernizador. Entonces, fíjense que el futuro estas campañas de progreso, de tecnificación del mundo, no son extrañas, ¿no? No son extrañas. Y claro, el siglo XIX para Europa y para el mundo de manera general y con mayor o menor nivel, lo que implica es un proceso modernizador, un proceso de tecnificación y obviamente el gran paradigma de ese proceso es la máquina de manera general, ¿no? Es un pensamiento maquínico el que entra a operar en el mundo en general. Y entonces, este movimiento futurista se obsesiona con esa idea. Hay una obsesión por la máquina. Hay una obsesión por la velocidad. Hay una obsesión por la industria. Y entonces, este movimiento
comienza a tener una suerte de actuación dentro de la cultura italiana que de alguna forma también empuja el proceso de industrialización italiana. Eso, digamos, por ponerle entre comillas, como lo bueno del proceso. Pero en el caso del futurismo italiano, tiene un lado malo, que de pronto eso es el problema. Como estaban obsesionados y admiraban tanto las máquinas, a la velocidad y a la industria, parte de lo que admiraban era la guerra, la industria de la guerra, la máquina de guerra. Y entonces les encantaba las armas, les encantaba lo que la industria o los cambios que podría generar la industria con respecto a los desarrollos armamentistas. Y esto les llevó a la larga a estar muy de cerca con el partido fascista italiano, el Faccio, ¿no? Que como ustedes saben, en figura de Benito Mussolini, llegaría al poder en Italia y se declararía dictador. Y sería justamente Mussolini, junto con Franco en España, con, bueno, más tarde el imperio japonés, los que se alinearían junto con Adolf Hitler para hacer lo que hoy nosotros denominamos como el eje del mal, ¿sí? Todos estos gobiernos que tenían un ánimo imperialista, conquistador, abarcativo de territorio, ¿no? Bueno, ustedes saben lo que es el fascismo y el nazismo, ¿no? Ya la historia está contada, no hace falta recordarla, pero lo cierto es que una de las características que tienen todos estos gobiernos de facto es que son sumamente violentos. Y es la violencia justamente que se afianza en un desarrollo industrial. Mussolini, por ejemplo, se alía con los grandes industriales italianos y claro, se sobreenriquecen, ¿no? Pero claro, es que ustedes pónganse a pensar lo que produjo esa relación. Italia pasó a ser uno de las puntas vanguardistas, ¿no? De lanza, prácticamente en la industria automotriz. Fábricas como Fiat, Alfa Romeo, la misma Ferrari en su momento, o Lamborghini, en fin, todas las grandes marcas que hicieron grandes desarrollos tecnológicos alrededor de la industria automotriz, son lo que son por este espíritu obsesivo desde el punto de vista positivo con la máquina. Lo mismo le pasó a Alemania, ¿no? Alemania con la gran industria automotriz, ¿no? El caso de Volkswagen, de Mercedes-Benz, de Porsche, ¿sí? Claro, también tienen un lado malo, porque todas estas industrias a la larga se pusieron al servicio de la guerra también, ¿no? Producían vehículos de guerra, producían tanques, aviones, submarinos, misiles, muchos. Entonces, bueno, el asunto con el futurismo al final es que tenían este doble sentido. Por un lado, esta obsesión positiva por la industria, pero por el otro lado también está este, este cierto sesgo negativo que tiene que ver con la beligerancia, ¿no? Con el odio y todas las formas de odio. Hay un texto que ustedes lo pueden consultar de forma abierta porque se lo bajan del internet con mucha facilidad, que se llama el Manifiesto Futurista, que es un texto
que lo desarrollaron Marinetti y Boccioni, entre otros, en donde a manera de poema, ¿no? Es un documento, una forma de manifiesto muy, hasta incluso un poco dramático, diría yo. Y entonces ellos establecen ahí algunas de sus posiciones más oscuras, ¿no? Déjenme ver porque yo creo que tengo el documento por aquí, para leerles unas partecitas para que vean de lo que se trataba, ¿no? Ahí está. Filippo Tommaso Marinetti. Listo. Pues fíjense, ¿no? Tiene una serie de puntos. Y en unos dice, nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. Nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Hay ciertamente una cuestión violenta, ¿no? Hay una cuestión muy poderosa, ¿no? En otra parte dice algo así como, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. O sea, esto aparece escrito, ¿no? Entonces, machismo, racismo, porque imagínense, hablar de la guerra como mecanismo higienista, o sea, el asesinato para limpiar, ¿no? Que eso es lo que hizo Mussolini en Italia, de la misma forma que lo hizo Hitler y Franco, ¿no? Con los judíos, con todas las minorías raciales como los gitanos, los afrodescendientes. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, cuando hablamos del futurismo, a mí sí me gusta ser un poco claro, porque yo creo que hay que entenderlo como lo que es. Si bien vamos a ver la obra de Sandeliá, que es interesante, que es obviamente influyente dentro de lo que la arquitectura moderna va a desarrollar, especialmente hacia el futuro, porque el movimiento futurista influenció directamente en la arquitectura de Europa, de los Estados Unidos y sobre todo en la arquitectura soviética, ¿no? Pero, obviamente, hay que aclarar que hay unas cuestiones muy negativas relacionadas con este movimiento. Bueno, esto en el caso del futurismo, Sandeliá era un personaje que se juntó a este grupo y creo que es al que peor le fue realmente, porque siendo arquitecto, era un arquitecto relativamente joven, pero al poco tiempo de sus inicios de trabajo, eh, Antonio Sandeliá se enlista en el ejército y se va a la guerra. Y se muere. Y ahí quedó, digamos. Fíjense que nunca llegó a ejecutar ninguna obra. Y eso es lo sorprendente del talento de Antonio Sandeliá. Nunca diseñó, o sea, nunca construyó una obra. Nunca vio materializada alguna de sus ideas. Y todo lo que nos queda de Sandeliá son sus dibujos. Lo que le da todavía más valor, porque es un arquitecto influyente sin tener obra construida. Ahora, ¿cuál es la obra que tiene Sandeliá? Bueno, comienza, como ustedes pueden ver en este dibujo, con una arquitectura muy influenciada por estos movimientos
de arquitectura basada en la naturaleza, ¿no? Lo que ya habíamos visto en casos como los de Gaudí, los de Víctor Horta, los de Héctor Guimard. Lo vimos también en un poco de la obra de la secesión vienesa, sobre todo en el caso de Olbrich y de Hoffman, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una arquitectura que en el caso de Italia se llamaba el estilo floreal, que lo desarrolló un arquitecto que se llamaba Raimondo de Aronco con otro que se llamaba Giuseppe Soramuga. Estos dos arquitectos estaban como tratando de buscar una respuesta en Italia relacionada con esta arquitectura de corte decorativista naturalista, ¿no? Como les digo, una cosa muy similar a lo que estaba pasando en el resto de Europa. Y Saint-Elia, que estaba directamente influenciado por estos arquitectos, comenzó a diseñar edificios como es este Templo de la Fama de 1912, en el que vemos claramente esas influencias. Fíjense ustedes, un edificio profusamente decorado, ¿no? Con muchísimas decoraciones, especialmente superficiales. Todas estas decoraciones justamente haciendo rememoranza de elementos de la naturaleza, ¿no? Elementos vegetales, elementos antropomorfos, elementos zoomorfos, e incluso fíjense en el dibujo, un dibujo intencionalmente recargado, ¿no? Esas nubes conformadas por muchísimas líneas. Es decir, hay una estética claramente decorativista y orgánica, ¿sí? Esto seguramente por esta idea de juntarse o de alinearse con esta moda o esta estética que está vigente en el momento en Europa. Sin embargo, una cosa que le va a influenciar muchísimo a Saint-Elia es que comienza a trabajar en la obra, ¿no? Es decir, hace un trabajo de maestro mayor, de capo mastro. Hay que entender que en Europa no es igual que lo que pasa en América Latina, en nuestro contexto actual. Ser maestro de obra en la Europa de 1900 implica ser quien dirige la obra. Si ustedes quieren, tal vez un trabajo similar en nuestro contexto vendría a ser el del residente, ¿no? Es el encargado de la obra, la persona que está vigilante del proceso constructivo, pero que obviamente conoce de las técnicas. Y eso creo que fue clave en el caso de Antonio Saint-Elia, porque si bien en el campo de lo proyectual estaba en estas experimentaciones orgánicas, en el campo de la realidad, él comenzó a construir y sobre todo comenzó a incorporar todos estos nuevos desarrollos tecnológicos que estaban sucediendo en el campo de la construcción. El uso del acero, el uso de las perfilerías metálicas, el hormigón armado como tecnología. Creo yo también el poder presenciar de primera mano la construcción de las grandes infraestructuras, ¿no? Las grandes estaciones de transporte, los puertos, los ferrocarriles, los puentes. Y entonces yo creo que Antonio Saint-Elia entiende que la arquitectura debe cambiar y comienza a trabajar en una cosa que se llama
la nueva tendencia, ¿sí? Y como parte de esta nueva tendencia, conoce a los miembros del futurismo, que como ya les dije, estaban obsesionadas con estas nuevas cuestiones, y él empata muy bien. Y comienza a desarrollar un proyecto al que él va a llamar la Città Nuova, o la Ciudad Nueva. Que se alinea totalmente con los ideales del futurismo. Por ejemplo, de entrada, es profundamente crítico con el proceso Arts and Crafts, con toda la manufactura, con todo lo artesanal. ¿Sí? Él dice, la ciudad, la arquitectura debe ser hecha por las máquinas, con máquinas y como una máquina. O sea, hay esta obsesión maquinística que de alguna forma le va a obsesionar como posibilidad en la arquitectura. Y fíjense que esto es interesante porque en un futuro próximo a este momento de Sandeliá, vendrá luego un gran autor y nos va a vender la famosa idea de la máquina de habitar. Me refiero a Le Corbusier, ¿no? El gran maestro de la arquitectura del siglo XX. Todas estas ideas ya estaban funcionales en gente anterior, ¿no? Como el caso de Sandeliá. La arquitectura que propone Sandeliá es totalmente alejada del proceso histórico. No reconoce para nada la historia. Y no solamente que no la reconoce, la niega. Una cosa que es sorprendente tomando en cuenta que son los italianos, especialmente los italianos de los años 50 y 60, los que propondrían la conservación y la restauración y rehabilitación del patrimonio histórico como base fundamental para el desarrollo de la arquitectura moderna. Sin embargo, fíjense ustedes en el caso de Sandeliá, niega toda posibilidad de repetición histórica. Es que hay una obsesión con la novedad, ¿no? Con la cosa nueva. Tienes que separarte de la historia. Y para eso, como les dije hace un ratito, tiene que hacerse con nuevos materiales, con las nuevas tecnologías constructivas. En este caso, el hormigón armado y el acero. Esos son los materiales del futuro. Toda esta cuestión apuntando una revolución, un cambio estético y funcional de la arquitectura y de la ciudad también. Ahora bien, como les decía, en el caso de todos los futuristas, eran gente profundamente nacionalista. Fascistas, ¿no? Finalmente fascistas. Los fascistas tienen esa tendencia de aislamiento y defensa del grupo social. De hecho, fíjense ustedes que el partido de Hitler se llamaba nacionalsocialista, ¿no? O sea, la idea de enaltecer la idea de la nación, defender a los propios, a los nacionales, que a la larga, en el caso de los alemanes, terminaría en la defensa de la raza aria, ¿no? Porque eso ya es un progreso patológico de la idea. Y lo mismo pasó en Italia. O sea, los italianos eran igual de racistas. Benito Mussolini
estaba demente, ¿no? Era un tipo totalmente loco. Asesinaron, tuvieron su propia campaña de asesinato contra judíos, contra afrodescendientes y contra gitanos, ¿no? O sea, eh, estaban locos, ¿no? Tanto Hitler como Franco como Mussolini, pero de todas formas, hay que decirlo, ¿no? En el caso de Sandel ya tenía esa ideología y eso es lo que les llevó a su muerte, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó ya en la obra? ¿Qué características tiene y cómo se ve? Bueno, pues es esto, ¿no? Les voy a mostrar una serie de dibujos que le pertenecen a su proyecto La Ciudad Nueva o La Chita Nueva, de que de alguna forma comienzan a expresar, es casi como una visión, es que yo veo este dibujo, es como una premonición, ¿no? Fíjense ustedes, porque esto es del año 1912, y él imaginaba una ciudad en la que no nos dice qué es qué. O sea, no es que nos está diciendo, son todas aproximaciones experimentales. Casi que podríamos hablar de especulaciones. Y él dice, bueno, pues la ciudad debería ser algo así, como esto. Y entonces, fíjense ustedes, comienza él a generar estos dibujos para los cuales él debió haber tenido ideas muy claras del funcionamiento, pero lo cierto es que es una especie de superhibridación de la industria con el resto de las funciones de la ciudad, ¿no? Esta idea revolucionaria que decían ellos. Entonces, aparecen, por ejemplo, estas grandes vías, ¿no? Estos sistemas de transporte muy complejos, a veces por puentes, por túneles, por vías separadas. Hay obviamente una enorme presencia de estructuras livianas de acero entrando en conjunción con grandes edificios, grandes torres de hormigón que se muestran así, ¿no? Con una estética muy industrial. Es decir, uno no entiende dónde está la industria, dónde está la ciudad. Parece que todo está junto, que todo está funcionando al mismo tiempo. Acá podemos ver lo que aparentemente es, no sé, la boca de ventilación de una turbina, qué sé yo. Tenemos más que una idea de qué hacer o de lo que sea desde el punto de vista funcional, más bien lo que nos está vendiendo es una idea de un mundo aparentemente muy complejo, hiperindustrializado, súper dependiente de la tecnología, pero lo que es extraño es que no hay ni gente, ¿sí ven? Es casi como un mundo abstracto, ¿no? Pensado para algún tipo de ser humano que nosotros no conocemos, pero que me da la impresión que tampoco quisiéramos conocer, ¿no? Porque es un mundo súper rígido, súper frío, casi mecánico. Fíjense esto de acá, ¿no? Estos tres otros dibujos del mismo proyecto. Vemos aquí unas gigantes torres que supongo las habrá pensado como de vivienda o de oficina, tal vez, o capaz las cosas estaban juntas, no sé. Pero lo cierto es que son grandes rascacielos, ¿no? O edificios de enorme altura atravesados por vías de transporte, por cuestiones de ese tipo. Es como un mundo armado sobre plataformas. Y la imagen del medio, ¿no? Que parecería ser una represa de generación hidroeléctrica, o tal vez por este otro lado parecen haber vías férreas, tal vez es una gran estación, y hay estas grandes torres que parecen ser oficinas, y hay una suerte de espacio público, en fin. Esto es San Eliano, una
unas ideas, unas especulaciones con respecto a lo que la ciudad podría llegar a ser y que tuvo una enorme repercusión dentro de sus amigos futuristas, ¿no? Se convirtió en un personaje muy admirado dentro de ese grupo porque de pronto les brindaba a través de sus dibujos una especie de imagen de lo que el mundo que ellos querían podría ser. ¿Sí? Claro, como les digo, al finalmente Sandeliá murió y como todos sabemos la historia, en la final los fascistas y los nazis perdieron la guerra, por lo tanto, todas estas intenciones desaparecieron. Sin embargo, sí hay, y como vamos a ver, un grupo de arquitectos que le dio continuidad a las ideas de Sandeliá, especialmente un arquitecto ya claramente moderno, que lo veremos en el futuro, que se llama Giuseppe Terragni, ¿no? Que va a procurar que los ideales de la ciudad muy nueva, esta Città Nuova, esta super novedad, digamos, se materialice. Y también estas prácticas un poco ensoñadoras, un poco especulativas de la arquitectura, pues también el mismo el mismo Giuseppe Terragni va a construir una serie de proyectos que quedaron en eso, como proyectos, justamente tomando de referencia lo que Sandri hacía. ¿Sí? Bueno, ese es uno de estos autores que quería yo hablar. El otro que aparece aquí es Tony Garnier, ¿sí? Como ven con el caso de Sandeliá, comienza a aparecer una suerte de obsesión en los arquitectos y autores de esta época de construir ciudad. Esto es una característica típicamente moderna, ¿no? La intencionalidad de generar la ciudad nueva. Claro, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? En el caso de Antonio Sandeliá, seguramente es borrando cualquier indicio, cualquier evidencia de la ciudad vieja eh, para generar estos super templos de la nueva sociedad moderna. El mismo Le Corbusier en el futuro se va a obsesionar por la idea de construir unas nuevas ciudades. Es decir, hay como un ánimo de generar eh, nuevos contextos urbanos desde cero. Ya les digo, se vuelve como una obsesión, ¿no? Le Corbusier persiguió ese sueño durante muchísimos años, no sé si ventajosa o lastimosamente, pero no lo pudo hacer más que una sola vez en la India y al final de su carrera. Pero sí hay ejemplos de ciudades nuevas, ¿no? De ciudades modernas nuevas. El caso, por ejemplo, de Brasilia, en el Brasil, seguramente es el más conocido es para nosotros, que es una ciudad que se construyó desde cero, bajo la premisa de la modernidad. Pero bueno, el asunto con eso es que no eran ideas originales de estos autores. Esto venía, como ven, desde mucho antes, ¿no? Y no solamente me refiero a Garnier o a Sandeliá, porque ya tenemos el caso de Ebenezer Howard, por ejemplo, en el siglo XIX, que proponía la famosa ciudad jardín, que era una ciudad agrícola de baja densidad. O el caso de Ildefonso Cerdá, ¿no? Con ese sí un proyecto materializado, la expansión de la ciudad de Barcelona como ciudad nueva.
Entonces, hay antecedentes, pero lo que es importante mencionar es que toda esta idea difiere muchísimo de lo que hasta en ese momento se conocía, porque las ciudades, como artefactos humanos, generalmente son objetos muy viejos y de muy largo desarrollo. El ser humano generalmente cuando empezó el fenómeno de la ciudad, hace más de 10.000 años, en el Medio Oriente, lo que hizo es evolucionar sobre el mismo territorio, sobre el mismo espacio, ciudades que se iban renovando, que se iban actualizando, que se iban mejorando, pero en un proceso muy orgánico, ¿no? Muy sistemático. Y entonces, claro, nosotros vemos las ciudades viejas europeas, que son ciudades que tienen un par de miles de años, algunas, otras un poco más, o las ciudades en Medio Oriente, ¿no? Como Jerusalén, como las ciudades como Constantinopla, que, en fin, todos estas ciudades son ciudades que se van desarrollando en el tiempo y que tienen múltiples capas y que mucha parte del encanto de las ciudades está relacionada con esos desarrollos. En cambio, toda esta gente quiere hacer caso omiso de la ciudad vieja y lo que quiere es crear ciudad nueva ciudad. Y como les digo, con mejores o peores intenciones, se desarrollaron una serie de posibilidades de proyectos, entre esos los que les mostré de San Antonio Saneliá, pero me gusta o quiero mostrarles el caso de este señor, Tony Garnier, porque de alguna forma es como una antípoda a lo que proponía Sandeliá. Les digo por qué. Tony Garnier, un muy talentoso arquitecto, talentosísimo arquitecto, que viene de una línea o de una suerte de genealogía, creo yo que muy, casi si podríamos hablar de una suerte de realeza arquitectónica, es justamente la línea que toma Tony Garnier, que es francés, ¿sí? Les hablé en la clase pasada de Antoine Viollet-le-Duc, ¿sí? Este arquitecto francés que era muy erudito y que a través de sus exploraciones trataba de incorporar las nuevas tecnologías, especialmente el acero, volvía en una suerte de neogótico o sobre la base de la experiencia gótica francesa, quería desarrollar una arquitectura nueva, honesta, racional, profundamente técnica y profundamente científica. Bueno, el asunto es que Viollet-le-Duc tenía a su gran pupilo, que se llama Julien Gaudet. Julien Gaudet era profesor universitario de la Escuela Técnica de París y tuvo como estudiante a Tony Garnier. Entonces, fíjense ustedes que hay una secuencia, una especie de línea o de herencia directa, lo que suele pasar mucho en arquitectura. La arquitectura es una profesión, o solía ser, bueno, y yo lo sigo viendo así, es una profesión en la que la influencia entre maestro y aprendiz es muy potente, ¿no? Es muy fuerte. Históricamente ha sido así. Históricamente ha sido así. Y entonces, Tony Garnier fue uno de los dos alumnos preferidos de Julien Gaudet.
Tony Garnier también se volvió académico, también se volvió profesor, justamente por invitación de Gaudet y sobre todo porque fue el ganador de un famoso y prestigioso premio, el famoso premio de Roma, que otorgaba el gobierno italiano a los estudiantes más destacados de la arquitectura en el mundo. Y entonces se gana el PRI de Roma, se traslada a Italia a estudiar, a hacer estudios adicionales, una suerte de maestría, diríamos ahora, en Roma, directamente relacionado con el conocimiento de la arquitectura romana, antigua y los desarrollos de ese tipo. Regresa a su ciudad natal, que es Lyon, en Francia, y se pone a trabajar en la academia como profesor, pero de forma paralela comienza a desarrollar una serie de trabajos en los que él pensaba podría desarrollarse su propia ciudad, ¿sí? Ahora, hay que decir una cuestión que es interesante aquí. Tony Garnier es un socialista convencido, ¿sí? Es decir, es de pensamiento de izquierda, con profundas preocupaciones sociales, eh, una tendencia muy fuerte a la, a la visión de la arquitectura comunitaria, el bien común, es decir, es de izquierda, ¿no? Muy cercano al pensamiento eh, de lo que va a ser la Unión Soviética, ¿sí? Del gobierno socialista comunista soviético. Y entonces, digamos, y no digo que sea, no quiero hablar de buenos y malos, porque no tiene sentido, son solo ideologías, pero obviamente tenía una línea mucho más preocupada por el ser humano, ¿no? Y entonces regresa a Lyon y comienza a, tal vez por el propio cariño que le tenía a su ciudad, él ve que Lyon tiene estas características de ser un centro industrial. Y eso es importante también mencionarlo. La ciudad de Lyon tradicionalmente es como la ciudad que pone equilibrio dentro de Francia como nación. Si bien París es la capital cultural, es la capital política y de pensamiento de Francia, Lyon es la ciudad rica, ¿no? La ciudad eh, económicamente más poderosa de Francia. Y entonces Tony Garnier eh, ve que toda esa riqueza se está traduciendo en el desarrollo de una gran industria en la ciudad. Y es verdad, porque muchos de los desarrollos técnicos que marcan el siglo XX tienen como origen Francia de manera general, pero Lyon de manera particular. Fíjense ustedes, por ejemplo, eh, el tema de la fotografía, ¿no? Y también de la cinematografía, ambos inventos franceses. Daguerre, que es el inventor uno de los inventores junto con Nader de la fotografía, son franceses. Y los hermanos Lumière son los inventores del cinematógrafo, ¿no? Del cine. Eh, en Lyon, por ejemplo, fue la primera ciudad francesa en tener una generadora hidroeléctrica. La industria automotriz y de aviación francesa tiene su sede en Lyon. Marcas como Citroën, marcas como Peugeot, ¿sí? Tienen origen en la ciudad de Lyon. Entonces, no, no es descabellado que Tony Garnier
piense en generar una ciudad industrial en Lyon, una suerte de ciudad satélite, de ciudad paralela, porque obviamente también se daba cuenta que el emplazamiento de la industria dentro de la ciudad generaba mucho conflicto. La industria, por su naturaleza, es una actividad sucia, contaminante, ¿no? Degradante del espacio. Normalmente, la influencia de una industria en la ciudad degrada a sus vecinos, a la gente que vive alrededor. Y entonces, claro, lo que se le ocurre a Tony Garnier es qué pasaría si imaginamos un nuevo tipo de ciudad, una ciudad a la que él llamó la ciudad industrial, ¿sí? Que es una idea que le nació en el año 1904 y que trataba para él de compaginar o de hacer vivir en el mismo espacio, por un lado, esta base industrial, pero por el otro lado, la cultura francesa, toda esta tradición cultural que Francia ha tenido durante toda su historia, que a él le parecía definitivamente un, un ejercicio de la misma forma que pasaba con la ciudad medieval, ¿no? En donde se juntaban las tradiciones, las culturas, las artes francesas y los oficios, ¿no? Los oficios. Entonces, comienza a diseñar y a generar estas ideas de la misma forma que Antonio Ciandelia, solamente a nivel de dibujo, de proyecto. No se llegó a materializar, pero claro, él sí lo desarrolló de una forma muy detallada. Desde Julian Gaudet, que fue su profesor de teoría de la arquitectura, le quedó, porque Julian Gaudet es quien desarrolla el concepto de tipología programática, es decir, el edificio tipo en función del programa, de la función. Y entonces, lo que va a pasar con su idea de ciudad es que va a desarrollar una ciudad media para 35,000 habitantes, ¿sí? Que va a estar zonificada. Fíjense que aquí aparece una idea que le va a obsesionar a Le Corbusier, ¿no? Y hay que decirlo, Le Corbusier era un declarado y profuso admirador de Tony Garnier. De hecho, Le Corbusier le visitó a Tony Garnier en Lyon, trabajó con él un tiempo como uno de sus talleristas e hicieron una muy buena amistad. Eran muy amigos, ¿no? Eh, le estimaba mucho Le Corbusier a Tony Garnier, lo consideraba su maestro y amigo, y las primeras propuestas urbanas de Le Corbusier están totalmente influenciadas por el trabajo de la ciudad industrial o de la cité industrial de Tony Garnier. Les decía que la ciudad estaba zonificada, había una organización en el territorio que separaba las actividades humanas. Entonces, había una zona muy grande para la implantación de la gran industria, ¿no? Todas las industrias estaban unas al lado de otras en un solo lugar. Ya lo vamos a ver en unos dibujos. La ciudad era muy revolucionaria desde el punto de vista de la organización, ¿no? Fíjense, era una ciudad que no tenía iglesia, es decir, no profesaba ninguna religión, no había cuarteles, es decir, no había espacio ni para la iglesia ni para los militares. Es una ciudad pensada
como propiedad común. No hay propiedad privada. Nadie es dueño de nada y todos son dueños de todo, básicamente. Y está pensada, que es de pronto lo más interesante, como un parque público. Toda la ciudad es un parque público. ¿Sí? La vivienda está organizada por sistemas de baja densidad. No, tal vez esa es la diferencia con la ciudad lecorbusiana, ¿no? Mientras Le Corbusier sí pensaba en una construcción en altura, para Tony Garnier la solución eran viviendas multifamiliares, sí, pero de baja altura. 2, 3 y hasta 4 pisos, no más que eso. La organización de la ciudad era por sectores, estaba sectorizada y entonces uno podía ver que la vivienda o bloques o espacios de vivienda equivalentes más o menos a barrios, cada barrio tenía su propia escuela, eh, tenía sus propios comercios, tenía sus propios equipamientos básicos. La idea que él tenía era que la gente se mueva caminando dentro de su propio espacio. No era, a pesar de que había vías para automóviles, él no pensaba en una ciudad para ser recorrida por automóviles. Lo que es muy adelantado y muy interesante, porque fíjense ahora con el famoso, esta idea que circula mucho entre los urbanistas actuales, ¿no? La ciudad de 15 minutos, dicen. Bueno, pues fíjense ustedes que Tony Garnier pensaba en eso hace 120 años, ¿no? O sea, no hay novedad en esa idea, porque ya les voy a mostrar las imágenes. Lo que quería Tony Garnier básicamente era generar microcentralidades, núcleos de gente que tenga acceso a todas que satisfaga sus necesidades en corto espacio territorial. Entonces, como les digo, la idea era que los niños vayan a la escuela caminando, que las personas puedan ir a hacer compras a pie. Y esto es especialmente importante porque todo el espacio urbano se jerarquiza gracias a la vegetación. Es como un gran parque, como un gran bosque, ¿no? Y más bien piensa en grandes núcleos que él les llamaba los centros públicos, que funcionaban como una suerte de clúster, de racimos, de equipamientos que eran más ciudadanos. Entonces había grandes centros cívicos en donde estaban las universidades, los teatros, los centros culturales, los museos, la administración central. eh, Había una zona específica para la salud, en donde estaban hospitales, los consultorios, en fin. Era una propuesta muy radical, ¿no? Eh, la idea, tratándose, y por eso les decía que hay una diferencia muy marcada entre Sandelier y Tony Garnier, y es que Garnier era un pacifista convencido, ¿sí? No de gratis hizo una ciudad sin cuarteles, porque él consideraba que era total y absolutamente innecesaria la fuerza pública. O sea, si vamos a vivir en paz, ¿para qué necesitamos ejércitos? ¿Sí? Y una cosa por la que yo le considero al tipo un adelantado, él era un globalizador, pensaba en una cultura global. Él creía que su idea de ciudad industrial podría mutar, podría cambiar, ¿no? La pensó siempre como una ciudad expandible que puede crecer, pero sobre todo irse reproduciendo en todo el mundo de una forma similar. Él, y eso es lo más importante, creía en la ciudad como una fuerza civilizatoria, de la misma forma que los romanos, y de hecho debe haber estado muy influenciado, eso debe haber aprendido de los romanos cuando él se fue a Italia a estudiar, ¿no? Esta idea de que la ciudad puede ayudar al ser humano a civilizarse,
ser una mejor persona en su hábitat. Él creía que la ciudad es el hábitat ideal para el ser humano moderno. Y pensaba que su proyecto efectivamente iba a funcionar así. Y entonces, fíjense ustedes, aquí hay una planta del proyecto de ciudad industrial de 1904 de Tony Garnier. A mí me parece que es, de todas formas, un esfuerzo gigante, ¿no? O sea, imagínense diseñarse una ciudad para 35,000 habitantes solamente como proyecto académico, ¿no? Sí, como su trabajo en la universidad. Bueno, se puede ver muy claramente cómo funciona esta ciudad. Esta que estuvo pensado para ser implantada en las cercanías de Lyon, ustedes pueden ver, aparece el canal, el río. Lyon es una ciudad que está ubicada en la confluencia de 3 ríos. Y entonces lo que hace Garnier es tomar uno de esos ríos y generarlo en una suerte de canal navegable, ¿no? Sí, con salida al mar. La relación directa. Él veía que el comercio marítimo, que ya era importante naturalmente para este momento, iba como efectivamente es hoy en día el mecanismo de distribución de la producción industrial. Y entonces aprovecha el río y junto al río crea un gran equipamiento de tipo portuario, ¿no? Un puerto. Un puerto al que llegan, como ustedes pueden ver, una serie de trenes, ¿no? Todo vemos aquí una gigantesca estación de trenes que se conecta directamente con otras estaciones en una gran zona donde están implantadas todas las fábricas. ¿Sí? Todas las fábricas se implantan en un solo sitio y se van, si ustedes quieren, sectorizando en función del tipo de industria, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver la industria metalúrgica, por acá está la industria alimenticia, por acá está, es decir, toda posibilidad industrial se iría ocupando este espacio y, claro, todos tienen acceso a través de sistemas de vías muy eficientes a la gran estación de ferrocarril, que es la encargada de llevar la mercancía para ser enviada a través de grandes barcos a sus destinos. Por otro lado de esta misma ciudad, y ustedes pueden ver al lado derecho, hay un gran eje de comunicación con otro pedazo de ciudad. En este caso se trata de la ciudad, el espacio de vivienda para los propietarios de las fábricas, ¿no? Para ejecutivos, para técnicos, para los dueños de las empresas que van a vivir, como ustedes pueden ver, muy cerca de sus propias industrias. Pero este pedazo de ciudad también a su vez está comunicado con ya la gran ciudad obrera, que es todo esto que ustedes pueden ver aquí, esta mancha larga, ¿no? Que está, como ustedes pueden ver, dividida en muchas manzanas, que es prácticamente toda vivienda. Entre la vivienda, ustedes pueden notar que van apareciendo unos equipamientos, ¿no? Que es lo que decía, casi siempre son escuelas, edificios de comercio público, mercados, cosas de ese tipo, que aparecen sectorizados cada cierto espacio dentro del área de vivienda. Y aquí en el centro podemos ver todo este núcleo, ¿no? Esta suerte de clúster de servicios, en donde está el edificio del ayuntamiento, es decir, la administración, está la universidad,
están las zonas grandes, áreas deportivas, en fin. Todo esto dotado de un sistema de transporte público a través de trenes, a través de autobuses, en fin, muy conectado, ¿no? Y acá arriba ustedes pueden ver el establecimiento de la salud, en donde hay hospitales, consultorios, en fin, todos los elementos. Entonces, es una ciudad claramente zonificada, dividida por zonas funcionales. Entonces, hay una zona de vivienda, una zona de industria, una zona de administración, una zona de oficinas, una zona así. Esto es un concepto que le va a impresionar mucho a Le Corbusier, ¿sí? A tal punto que Le Corbusier lo va a ir repitiendo y evolucionando, como les dije, en sus proyectos del futuro. Acá podemos ver, para que se hagan idea del trabajo que hizo Garnier, ¿no? Una perspectiva aérea de un pedazo de esta ciudad. Y les muestro básicamente porque obviamente es más fácil entender a veces una perspectiva, pero sobre todo para que vean el lenguaje arquitectónico que Tony Garnier quería manejar en su ciudad. Es una arquitectura totalmente alejada de los cánones estéticos de la Escuela de Bellas Artes, por un lado, pero también alejado de esa arquitectura ornamentalista que habíamos visto en la obra de Gaudí, de Guimard, de Horta o de cualquiera de los arquitectos austriacos, ¿no? Es una arquitectura mucho más limpia, totalmente funcional. Podemos ver aquí, en este edificio de forma de rombo o de planta romboide, el edificio de administración pública y detrás una serie de equipamientos. Acá vemos los edificios universitarios, los grandes centros culturales, los museos, este estadio, los centros deportivos, los bosques, ¿no? Las áreas de bosque, de vegetación. Al fondo vemos parte de los puertos, el canal Río que llega al mar. Y sobre todo vemos dispersada la urbe, el espacio de vivienda, que tiene una característica muy interesante en general toda la ciudad. Esta jerarquización a través de la vegetación, del arbolado, porque tenía para Tony Garnier esta cosa que ahora se profesa mucho, ¿no? La vegetación como parte de la infraestructura ciudadana. Entonces, todas estas vías arboladas que le servían a Garnier para jerarquizar, mientras más ancha es la vía, más árboles tiene, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero que es una búsqueda de un entorno muy natural, muy amable para el ser humano, ¿no? Y que, por otro lado, tiene una pieza, como podemos ver aquí, de ciudad industrial, ¿no? Donde se asienta la industria. Y fíjense ustedes que de la misma forma que tiene una escala muy bajita, muy humana la ciudad en la parte residencial, en la parte industrial él también la tenía muy clara, ¿no? Muy, muy clara, con este que es uno de los puertos de abastecimiento de la ciudad, en donde vemos el gran canal llegando sobre estas enormes hangares, estas superestructuras que tienen capacidad para carga al mismo tiempo de muchísimos barcos, vemos aquí las grúas y vemos las fábricas directamente alimentando estos espacios, ¿no? Entonces, es como que tenía una claridad sorprendente sobre los procesos o sobre cómo deberían desarrollarse los procesos industriales y todas las dinámicas de comercialización de la producción industrial.
También quería mostrarles este dibujo que es muy lindo y que dice mucho sobre cómo él veía el espacio para la vivienda, ¿no? De las personas. Fíjense ustedes que son viviendas de baja densidad, ¿no? Claro. Son casitas o núcleos bifamiliares en 2 pisos. Mateo, estás con el micrófono prendido. Oh, Eso. Hace un ruido horrible tu entorno, pero bueno. En todo caso, les decía, la vivienda está pensada como pequeños conjuntos en los que les decía no hay propiedad privada. Entonces, si no hay propiedad privada, ¿para qué tener extensiones de suelo, de terreno sobre la casa? Y más bien lo que hace es tener estos grandes espacios comunes en los que podemos ver a gente en una actividad más bien de ocio, ¿no? De recreación, un espacio invadido por los árboles siempre. Y sobre todo, fíjense, es una arquitectura muy sobria, ¿no? Muy sobria. Unos conjuntos de departamentos de una planta, uno arriba, otro en la parte de abajo, en la que tenemos cero decoración. Más bien es una arquitectura muy limpia y cualquier gesto decorativo como el que aparece aquí en el frente de la casa está relacionado con la presencia de la vegetación, de un espacio muy verde y muy tranquilo. Es una lástima al final que la idea de la ciudad industrial no haya sido tan difundida porque quedó casi como un proyecto académico de Tony Garnier y no se lo tomaran en realidad en serio nunca. Y esto es un poco penoso porque habría sido interesante que por lo menos una de estas ideas se hubiera materializado en algún momento. En fin, no se hizo, pero como les digo, a la larga, especialmente de la mano de Le Corbusier y de los arquitectos soviéticos, de los arquitectos que promovían la idea de la fundación de nuevas ciudades en la Unión Soviética, sí comenzó a tener mucha influencia. Muchas de las ideas de Garnier se evolucionaron en manos de sus pupilos, digamos, ¿no? Le Corbusier, Mark Stamm y los arquitectos del constructivismo ruso. Finalmente, les quería mostrar este que es uno de los pocos edificios que se hicieron del diseño de Tony Garnier, en este caso un edificio industrial, que es un centro de rastro, ¿no? Un centro para el faenamiento de animales, que es enorme, ¿no? Ustedes pueden ver, es gigante y que casualmente fue muy influyente en el mundo. Un edificio como estos, no de este tamaño, fue el primer centro de rastro de la ciudad de Quito, ¿no? Que estaba ubicado en el sector del Recreo, en el sur, en Chilibulo, creo que se llama el barrio, no me acuerdo. Ah, Chiriyacu se llama el sector. Entonces, es un edificio que era muy parecido a este porque de alguna forma estos edificios, estas grandes naves industriales que diseñaron los franceses, se volvieron como prototipos que se fueron copiando en todo el mundo. Y en Ecuador, como les digo, no fue la excepción. Es interesante que este tipo de edificio, que como ustedes pueden ver, es un gran hangar cuya cubierta va gradeando y ese gradeo en la estructura metálica le permite mucha luz. El gran problema de los espacios industriales de principios de siglo
tenía que ver con la iluminación. Y Tony Garnier, bajo un sistema muy novedoso, va metiendo luz cenital a través de este sistema gradeado de la cubierta y obviamente las grandes ventanas en las dos fachadas que quedan libres. Y bueno, creo que con esto terminamos este ejercicio de contextualización. Como les decía, no es que aquí acaba la cuestión, no es un capítulo, porque en realidad la historia y los eventos históricos, muchos están concatenados, otros están directamente relacionados, y como es el caso con los temas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, además se suceden al mismo tiempo. No hay una secuencia cronológica entre unos y otros. Todos están funcionando, son diferentes expresiones de lo mismo. Esta modernidad, esta arquitectura moderna, este pensamiento moderno que se sucede, y como ustedes vieron en sus investigaciones del contexto, del contexto general, van pasando al mismo tiempo, ¿no? Muchas de estas cosas que ustedes ven están coincidiendo con el arte, con expresiones artísticas, con expresiones políticas, con manifestaciones sociales de diferente tipo, ¿no? Como les decía, el caso del nacimiento del fascismo o de los movimientos radicales políticos que se suceden en Europa. Todo pasa al mismo tiempo. Lo único que yo he querido darles con este contexto es una idea general que se supone que ustedes ya conocen. Porque lo que han visto o lo que hemos hablado en estas dos clases, se supone que lo debieron haber visto en el semestre pasado. Yo espero que así sea y que esto solamente sea un recuerdo. Si no, pues, bueno, ahí queda algunas cosas que deberían saber y que por lo menos al nombrar espero que se preocupen por profundizar, porque todo lo que se ha hablado es muy interesante y yo lo he hecho en muy corto tiempo, ¿no? Son pastillitas muy pequeñas, no se alcanza a decir todo, no se alcanza a mostrar todo lo que quisiera mostrarles por cuestión de tiempo, pero es en todo caso importante. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien tiene preguntas, consultas, comentarios con respecto a lo que hemos dicho. Todo súper entendido. Ojalá en el examen se demuestre, ¿no? Bueno, voy a terminar ahí porque obviamente estas charlas largas me agotan un poco. Esto firmo mañana a primera hora o en la mañana, en las primeras horas de la hora de proyectos. Entonces les espero para firmarles los apuntes y las notas y los dibujos. Y espero que para mañana le entreguen a Nicole toda la información, todos los documentos para poder también entregarlos al arquitecto Villagómez. ¿Ok? Ya chicos, pueden desconectarse si quieren. Hasta luego, Arqui. Chao. Hasta luego, Arqui. Chao. Arqui, una consulta. Dígame. ¿El proyecto que estamos haciendo cuenta como horas de vinculación o no tiene nada que ver? Absolutamente nada que ver. Ya. Lo Gracias, que está Arqui. haciendo ahorita es su examen final Ya. de segundo semestre. Eso es lo que comienza a hacer ahorita. Ya, Arqui, gracias. Ahora, si quieres, puedes, pero para eso te tocaría involucrarte en el proyecto del archivo. O sea, el archivo histórico de la facultad puede realiza proyectos de vinculación y de prácticas preprofesionales. Entonces, si tú quieres hacer prácticas en el archivo, puedes. Si quieres hacer tus horas de vinculación en el archivo, puedes.
pero eso ya sería aparte, no tiene nada que ver con la clase. Ya, Arki, esa era mi Sí. duda. ¿Ok? Gracias. Gracias, Arki, hasta nada. luego. Buenas tardes. Arqui, buenas. ¿Qué Quería dices, decirle que llegué tarde en la lista, entonces. Puta, quería decirle ustedes poder- lo que hay para un llegar tarde a la lista, ¿no? Sí, perdón, Arqui. Todos los días llegas tarde. Verás que se pierde también por asistencias, ¿no? Ya te digo de una Sí, vez, Luis. Estás ya. lleno de Arqui, atrasos tú. sí, Arqui, perfecto. Una cosa más, Arqui. Mañana, como la arquitecta de taller nos había dicho que tenemos que ir por su materia, teníamos que ir a un terreno, entonces no sé si es que llegue a hacer firmar la materia, porque nos dijo que nos veamos allá, entonces. No sé, pues ahí sí ya qué te puedo decir. Yo estoy ahí hasta las 10 de la mañana. Bueno, Arqui, gracias. Ok.